diversas áreas empresariales. Actualmente es gerente nacional de experiencia y mercadeo en Gomeo Medicina Prepagada, donde ha mejorado significativamente las ventas y la percepción de la marca. Pues sobre esto y más se nos van a hablar. Por favor, un aplauso de bienvenida para Alexis Hidalgo. Uy, yo siento como en pasarela, musiquita, todo el cuento. No saben qué alegría estar acá. Muy contentos de estar con ustedes, conversar mucho sobre la labor de cada uno de ustedes. Porfa, cuéntenme quién estuvo el año pasado en el evento. Ay, súper, mucha gente nueva. El año pasado estuvimos aquí también David y yo comentando un caso bien lindo de éxito, y ahora les vamos a compartir la segunda parte. Quiero declarar algo muy atrevido, y es que CIEX es el proceso más importante de cualquier empresa. Y eso suena pretencioso, ¿no? Los de ventas aquí dirían, uy, ¿quién trae el dinero? ¿No? Y los de finanzas nos dirían, ¿y quién lo administra? Y los de operaciones dirían, bueno, ¿y quién hace que todo pase? Y la verdad es que el proceso de CIEX es el más importante de la organización. Y yo les quiero contar un poco por qué. Hay dos miradas de esto, y les quiero dar las dos miradas para hacer valer este proceso que es el más importante. Yo creo que no lo estamos haciendo valer como deberíamos. Hay dos miradas de definir grandeza, dos formas. En este libro que se publicó en Estados Unidos originalmente, seleccionaron esta lista de empresas donde Jim Collins, este libro se usa en los MBAs, es un tema importante de cómo las empresas buenas se vuelven grandiosas. Seleccionó estas empresas y definió que eran grandiosas desde rendimientos superiores a los inversionistas, desde la mirada económica, la mirada de retorno sobre inversión, de EBITDA al final. Así definieron grandeza por el lado económico. Como ganan más que todas las demás, son grandiosas. Una mirada diferente fue la que dio Fred Reichel cuando publicó este primer libro, el trabajo seminal de NPS, ¿no? NPS es que fue el primer estudio grande que se publicó en NPS, ya tenía 20 años, y definió grandeza con estas empresas desde ser líderes en la experiencia del cliente. Grandeza desde los números económicos, grandeza desde la experiencia del cliente. Dos maneras diferentes. Lo importante es el desempeño. Discúlpenme que se pasó. Fíjense del lado izquierdo, 10 años después de que se publicó el estudio, fíjense los rendimientos que dieron a los inversionistas las empresas definidas solo desde la mirada económica. Fíjense el desempeño de los líderes de la experiencia. Cuando perseguimos solo las utilidades, nos tropezamos. Cuando perseguimos una experiencia superior del cliente, agregar valor a nuestros clientes, nos desempeñamos mucho mejor en el tema del cliente y del negocio. ¿Ok? Los números son incontrovertibles. Una mirada adicional, 20 años después de NPS, Fred Reichel publica este libro que se llama Winning on Purpose, ¿no? ¿Cómo ganas desde tu propósito como empresa? ¿Cuál es tu propósito? ¿Tu propósito es generar utilidades o tu propósito es cambiarle la vida a tus clientes de alguna manera? ¿Cuál es tu propósito? Él invirtió en esas empresas que publicó en el primer libro, abrió un índice en la bolsa y dijo, le creo tanto este cuento que le voy a poner mi dinero en mi índice. Fíjense lo que pasó con su índice. En estos años, su índice ganó por mucho más que el promedio de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Por mucho más. No hay duda que centrarte en tu cliente de la manera indicada es un gran negocio. No hay duda que la sostenibilidad viene desde centrarte en tu cliente desde la manera indicada, ¿ok? Por eso yo digo, hay que hacer valer este proceso. Por eso este es el proceso más importante de la organización. Les voy a dar una mirada adicional. ¿Quién de aquí, porfa, cuénteme, levanten la mano, quién de aquí
cree que por donde va a llegar a ser directora general? Levante la mano, por favor. Bien, súper. Bien hecho. Son poquitas manos, ¿por qué tan poquitas? ¿Quién no quisiera? Porque puede ser que digan, uy, no, qué pereza, yo no quiero ese tipo de responsabilidad. Yo, francamente, no quiero. ¿Quién no quiere? Fíjense, hay un buen número de manos que no lo creen, pero sí lo quieren. ¿Cierto? Ese es un poco el insight que tenemos acá. ¿Por qué les hago esta pregunta? Este estudio de Spencer Stuart, que es una firma que analiza cómo llega la gente a ser CEO, fíjense qué cargos son los que llegan a ser directores generales. El principal, gerente de operaciones. Los gerentes de operaciones son los que más llegan a ser directores generales. Gerente de unidad de negocio. Perdón que cambiaron muy pronto. Gerente de unidad de negocio. Gerente financiero en menor medida. Y unos gerentes que en el estudio encontraron, que les dicen son esos profesionales que han dado el salto. Dieron un salto cuántico. No pasaron a una vicepresidencia, no pasaron a una gerencia, dieron un salto cuántico. ¿Qué significa dar el salto? ¿Y cómo vamos a lograr dar el salto? De eso les quiero hablar, mucho. Yo tengo un ejemplo muy contundente porque a mí me parece que David ha dado un salto increíble. Él ha pasado de ser gerente de experiencia del cliente a pasar a ser interino comercial, a ser ahora quien lidera gerente de mercadeo y experiencia del cliente. Y bueno, su jefe está de vacaciones ahora y es interino como director general. Yo lo veo a esto de dar el salto. Hasta allá. Lo importante es cómo y por qué. Y lo importante es el aporte que tú estás dando a tus clientes, a tu negocio. Entonces, ¿en qué consiste esto de dar el salto? Lo importante no es llegar a ser CEO. Lo importante es qué haces cuando llegas, cómo te desempeñas. Y en el mismo estudio vemos que el gerente financiero se desempeña por debajo de los gerentes de operaciones. ¿Saben por qué? Porque el gerente financiero está muy desconectado del cliente. Entonces, ve mucho los números, ve las cifras, administra muy bien, tiene muy buena lógica de negocio, pero le hace falta la conexión con el cliente, le hace falta la conexión con la operación, con el día a día, y toman decisiones desde ahí. Y entonces el Excel aguanta todo a veces. Y a veces desde la pura mirada financiera terminas atropellando a tu cliente, a tu organización, a algunos colaboradores. Esa es la principal razón por la que luego no se desempeñan tan bien. ¿Sí? Vean el que sigue, gerente de unidad de negocio. Ya tuvieron un negocio a tocar, ya tuvieron un PIG que tenían que administrar. Se desempeñan bien, ya saben el juego. Ahora es una escala diferente. Quiero que vean el salto. La gente que vio el salto son los que mejor se desempeñan como CEO. Ahí es donde yo quiero llamar la atención de ustedes. Todos los que están en esta sala, todos los que están en esta sala, tienen lo necesario para dar el salto. Todos, en serio, se los digo súper en serio. Yo lo he visto con mis ojitos. Cómo dan el salto. Ayer estuvo Diana acá con ustedes. Diana va que vuela. Karen está haciendo cosas increíbles en Porvenir. Adriano está haciendo cosas increíbles en Consubsidio. Clarita en Popular. Están conectados, conocen su negocio, conocen a los clientes, conocen la operación. Van para allá. Volto a ver a Vivi y digo, Vivi está en todo el camino, conoce lo que está pasando. Ustedes tienen todo para dar el salto, lo tienen que hacer valer. Tienen que tomárselo muy en serio, se tienen que conectar con el negocio. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué la gente da el salto? Perdón que está haciendo bullying aquí el cambiador, cambiar muy pronto. Entonces, ¿qué nos hace dar el salto? Número 1 en el estudio, conocen al cliente. ¿Quién mejor que ustedes conoce a sus clientes? El cliente es el activo más importante de la empresa. Nadie conoce al cliente como ustedes. Nadie. Ustedes tienen ese privilegio de estar pegaditos al cliente. Lo tienen que aprovechar, lo tienen que acuñar, lo tienen que usar bien. Por favor, en la voz del cliente, no jueguen a ser chismosos. No jueguen al chisme. No jueguen a, es que el cliente se queja de esto, que el cliente se queja de lo otro. Tal persona lo está haciendo mal en esta o tal función lo está haciendo mal. No jueguen a eso. Desde la voz del cliente, construyan su caso de negocio. Ahora lo vamos a ver con claridad. Número 2,
están súper cercanos a la operación porque entienden lo que está pasando. Y cada vez tienen que estar más cerca de la operación. Cada vez más tienen que ir a la cancha, tienen que entender cómo opera el negocio, cómo operan los procesos. Tienen que irse a sentar a ver los procesos, ¿ok? Desde el escritorio no van a ganar nada. Tienen que estar ahí en la operación. Liderazgo ganado. ¿Saben qué cosa más importante? Los gerentes que dan el salto se han ganado ese liderazgo. Si ustedes se dedican a acusar a otras funciones de lo que no hacen bien, no se van a ganar el tema. Tienen que colaborar con ellos. Hay que colaborar. Ustedes conocen la voz del cliente y desde ahí plantean mejoras que van a poder ejecutar en equipo. Solo en equipo, ¿ok? Solo así van a lograr el cambio, cuando colaboren y tienen casos de éxito contundentes. Eso es muy importante. Ahora bien, hay 3 grandísimas razones por las cuales los que están aquí en esta sala hoy tienen que dar el salto. ¿Por qué son ustedes los indicados? Porque son las mejores personas para hacerlo. Número 1, las empresas, de ayer hubo una charla lindísima de este tema, están confundiendo crecimiento sostenido con crecimiento sostenible. Lo estamos confundiendo. Hay que crecer, crecer, crecer. Tú tienes esa mirada del cliente de cómo el crecimiento está pasando por encima de los clientes. No se trata de no crecer. Se trata de balancear qué tanto mi crecimiento está pasando por encima de mi cliente, por encima de mi propia organización, de mis colaboradores, para calibrar. Tienes que pegar los indicadores de experiencia con los indicadores de proceso y decir cómo se nos está saliendo de las manos, cómo el crecimiento nos está llevando a lugares que no son sostenibles. Porque todos los problemas que tenemos en canales, cuando no le contestamos al cliente, le contesta un bot, no le solucionamos, están furiosos, es porque hemos crecido de manera desmedida sin tener el back office para poder atender a esos clientes. Tú eres el llamado a la acción, tú eres el que puede levantar la mano y decir, mostrar qué parte de ese crecimiento viene por clientes promotores y qué parte de ese crecimiento son clientes hoy detractores que están atrapados contigo, no tienen otra opción y en cuanto puedan te van a dejar. A todo negocio le llega su Uber. Y si tratamos mal a los clientes, nos lleva nuestro Uber más pronto. Solo ustedes pueden dar esa mirada. Por favor, nunca, jamás vuelvan a presentar NPS de manera aislada. Nunca. No vuelvan a presentar su indicador como tenemos tanto NPS, tanto de CISA, tanto de CES. Nunca. Está prohibido, prohibido. De hoy en adelante, no lo hagan. Siempre preséntenlo en el contexto de los números de operación y de negocio. Siempre. Porque un NPS solito puede ser un NPS que aparentemente es muy bueno. ¿Y qué tal que por lograr ese NPS tuviste pérdidas en la operación? Porque te salió súper caro entregar ese servicio. O pudiste tener un NPS que parece medio malito, pero la verdad es que es por encima del de la industria, que viene mejorando y que además está atado a una mejora de procesos. El NPS solito no te dice nada. Nada. Preséntalo en contexto de números operativos y de negocio. Número 2, nadie está conectando los puntos. Esto es súper importante. ¿Qué significa conectar los puntos? La experiencia del cliente no se genera dentro de las cajitas del organigrama. Ahí no se genera la experiencia del cliente. La experiencia del cliente se genera cuando conectas las cajas del organigrama. Piensen en cualquier proceso. Si el de finanzas hace su trabajo, el de operaciones, el de marketing hace su trabajo, perfectamente el cliente sufre, porque cada quien está viendo hacia adentro de su función. Necesitamos ver procesos transversales. Solo ustedes, solo los que están aquí pueden ver estos procesos transversales y los deben ver. Hace algunos años los veía mejoramiento continuo. Mejoramiento continuo hoy está demasiado ocupado pasando ISO 9000, certificando a la empresa, viendo el compliance. Demasiado ocupado en eso para ver procesos. Nadie está viendo procesos. Y en los procesos es que se gesta la mejora en la experiencia del cliente. Solo ahí. Una experiencia del cliente es solo tan buena como los procesos que tiene la empresa. Así de fácil. Por favor, profesionales de experiencia del cliente, tienen que ser profesionales en procesos. Ya, mañana tienen que empezar a estudiar eso. Mañana se tienen que involucrar con eso. Porque desde ahí es que pasa el cambio. Tienen que atar los puntos. Solo ustedes lo pueden hacer. Nadie más. Ese puesto está vacante en las organizaciones. Solo ustedes van a poder mostrar dónde se están cayendo los balones entre las funciones. ¿Ok? Y cómo deben de interactuar las funciones para que opere bien de cara al cliente.
Y por último, esa ilustración que está ahí es el juego de las sillas. Y el juego de las sillas se da en nuestras organizaciones. Imagínense que están los gerentes, que son los niños, ¿no? Dando vueltas alrededor de las sillas y suena la musiquita. Se acaba la música y todo el mundo sale despavorido por su silla. Su silla es el KPI. Primero matas a un gerente antes que no llegue a su KPI. Todos van a salir despavoridos por su KPI. ¿Y saben quién se queda sin silla? El cliente. El cliente se queda sin silla. Todo el mundo está cuidando sus KPIs y descuidando al cliente. Estamos demasiado ocupados en nuestras organizaciones para ocuparnos del cliente. Eso es lo que nos está pasando. Tenemos una mirada interna demasiado fuerte. Solo ustedes pueden atar los KPIs de cada función con los del cliente. Solo ustedes. Nadie más lo va a hacer. Es que si ustedes no toman ese balón, nadie lo va a tomar. Ustedes son los llamados. Es potente. Lo que ustedes pueden hacer es potente. Pregunta súper importante. ¿Cómo van a dar el salto? ¿Cómo van a dar el salto CX? ¿Cómo van a cambiar lo que hoy hacen de estar huyendo a los demás para que hagan planes de acción y si lo hiciste y estar dando lata y no me paran bolas y no tengo presupuesto? ¿Cuándo van a dejar de ser víctimas para ser líderes de CX? ¿Cómo lo van a hacer? Yo les quiero dar unos pasos. Hoy les quiero dejar unos pasos. Sobre todo quiero que David nos platique un poco cómo lo ha ido logrando. Número 1. Y esto es un iceberg, porque ahora verán que es normal luego que en la experiencia del cliente vivamos mucho en las profundidades. Lo primero, relevancia, las profundidades del infierno. Número 1, relevancia. ¿Quién de aquí, por favor, levante la mano? ¿Quién tiene absolutamente claro en qué porcentaje deben de crecer sus ventas este año para lograr una rentabilidad deseada? Levanten la mano, por favor. Poquitas manitas. ¿Cuántos de ustedes tienen claro cuál fue el EBITDA del año pasado de su empresa y cuál es el objetivo para este año? Poquitas manitas. Por favor, el siguiente año, cuando alguien les pregunte esto aquí, todos tienen que levantar la mano. Todos, absolutamente todos. Te tienes que conectar con el negocio. El lunes, que llegues de nuevo a la empresa y llegues con todas tus notas de estas conferencias, lo primero que tienes que hacer es hacer una agenda, hacer una lista de con quién te vas a sentar a tomar café. ¿A quién le vas a invitar un café en tu empresa? Para que te cuente los objetivos de ventas, cómo están los costos, cuál es el EBITDA esperado. Cafecito, no tiene que ser formal, es más, debe ser informal. Tómate un café con el vicepresidente, te va a dar espacio, pídelo y entérate de cuáles son los retos principales de tu negocio. Lo tienes que hacer mañana, eso no espera. Número 2, puntería. Tienes que tener muchísima puntería desde los datos, cruzando NPS o el indicador que tengas con los datos operativos y de negocio. Ahora lo vamos a ver con mucha claridad. Y desde ahí creas tu caso de negocio CX. CX no es un maratón, no es un maratón. No es un tema que estás ahí pedaleando y quién sabe si va en el kilómetro 25 o 36, pero lo que quieres, número 1, llorar, número 2, dejar la competencia por el amor de Dios. Son 100 metros planos. Ustedes tienen que jugar a 100 metros planos. Ven la meta, se preparan, llegan a la meta, aprenden y ponen una nueva meta. Tienen que hacer casos de negocio desde CX para movilizar contundentemente cosas, sistemáticamente mover los números. Comparen el cuerpo de un maratonista con el cuerpo de alguien de 100 metros planos. Se tienen que ver como 100 metros planos, ¿ok? Fuertes, fits, bien conectados, con mucha potencia. No pueden mantener ese empuje por tanto tiempo. Tienes que hacer casos de negocio cortos y contundentes, desde los números, desde la relevancia. Y ahora sí, desde ahí, desde esa claridad, escoge los métodos. Para este caso que tengo en particular, ¿voy a hacer un journey? ¿Voy a lanzar unas encuestas? ¿Voy a hacer un cliente oculto? ¿Qué voy a hacer? Pero solo cuando tienes esto claro. No empieces antes. No hagas journeys por hacerlos. Estamos buceando en las profundidades del infierno, entre los pececitos súper divertidos, haciendo journeys, pintando cosas lindas, por el habiendo corales, ¿no? Y el negocio y la contundencia
No empieces de abajo hacia arriba. No empieces escuchando a ver qué encuentras. No empieces haciendo journeys a ver qué aprendes. Entiende el caso de negocio y desde ahí selecciona tus métodos. Empieza de adelante para atrás. Empieza del objetivo. Y ahí seleccionas buenos métodos. Y hay grandes métodos. Pero no. En México decimos, para los que no se han dado cuenta que soy mexicano, ¿no? En México decimos, no te claves en la textura. No te metas tanto a la minucia que el método, que este, que el otro. No. Súbete al negocio y desde ahí aplica los métodos. Prefiero mil veces, un gran caso de negocio con un método decente que un súper método de la NASA sin caso de negocio. Por último, desde ahí, colabora. Tienes que colaborar. Esto se gana colaborando. Tienes que montar al bus a todo el mundo, porque si no, no hay cómo hacerlo. Son pasos bien contundentes. Yo quiero que veamos un caso práctico, porque esto creo que lo va a terminar de ilustrar mucho. Tienes que distinguir muy bien CX estratégico de CX táctico. Creo que hemos vivido demasiado en la táctica. Necesitamos subirnos a la estrategia. Subámonos a la estrategia. Que haya muchas más manitas levantadas el año que viene. Conéctate con el negocio. De ahí vas a dar el salto. Yo tengo que decir que estoy brutalmente orgulloso de lo que ha logrado Comeva, lo que ha logrado David al frente de los casos. El año pasado les presentamos esto, porque David nos hizo el favor de acompañarnos el año pasado y presentamos esto donde decíamos, oye, movimos un NPS de 19 a 57. No solo eso, estábamos en los peorcitos de la categoría y llegamos a ser prácticamente los líderes. Estamos punteando con otra empresa ahí. Si vemos solo eso, decimos, wow, aplausos, sí, maravilloso. Y yo inmediatamente haré la pregunta, ¿y qué se movió en el negocio? Bueno, bien. Solucionamos cierre de ciclo corto. Retorno de inversión, 70%. Ya, trajimos dinerito y buen dinerito. Ese es un proceso que sigue operando súper bien. 2, se disminuyeron los retiros tempranos, 35%. Eso es brutal. 3, el ciclo de vida del cliente, el famoso Customer Lifetime Value, creció. Es decir, qué buena onda, qué buen caso. Y mejoramos NPS, mejoramos negocio, increíble. Y la verdad es que ingenuamente pensamos que habíamos llegado y nos faltaba un tramo brutalmente importante, el cual les va a platicar David ahora. Entonces, David, mil gracias. Como siempre te No, Alex, a ti, mil gracias. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Pues yo muy honrado de en un segundo año que nos inviten el gremio para contarles de manera muy humilde 2 años muy duros, porque lo que cuenta Alexis es cierto. El año pasado, un recorderis pequeño, dijimos, nosotros somos el área que está en la línea de gasto. No estamos en la línea de ingreso. Es decir, necesito una gente más de call centers. Uy, no, eso va al gasto. Necesitamos hacer un desarrollo, no, eso va al gasto. ¿Sí? Y es el reto para nosotros en áreas de Customer Experience, ¿no? Y parte de cuando veíamos este caso es cómo nos salimos de ahí y llegamos a un concepto y es necesitamos devolverle al negocio, porque yo así me vuelvo sexy, me vuelvo interesante para el negocio. Y el año pasado hablamos de varios temas relacionados con estas cifras y nos sentíamos, como dice Alex, muy orgullosos. Sin embargo, esta es otra parte de la historia que estábamos viviendo. Es el comportamiento de población. El universo, yo vengo de una compañía de medicina prepagada, somos pocos jugadores en el mercado, un mercado pequeño, es decir, no somos muchos jugadores ni muchas personas lo tienen, pero tenemos un gran problema. Empezamos a decir, tenemos un problema de servicio y durante 3 años trabajamos en transformar el tema de servicio, generando todas las cifras que Alexis ya les mostró. Pero teníamos un gran problema. Empezamos a ver, y esto ni siquiera es deserción, mis queridos, esto es población. Es decir, la compañía se venía encogiendo de manera sistémica en los últimos cerca de 5 años. Entonces, entre comillas, chuleado el tema del servicio, que yo creo que eso nunca se chulea. Pero ya decimos, bueno, ya estamos mejor, ya el cuento que yo he hecho, no había tantas camas extendidas en las habitaciones del hotel. Por cosas de la vida, el gerente general de la compañía me dice, David, necesito que usted lleve experiencia y comercial. Eso es como muy comercial, usted como que habla mucho, entonces ¿cómo comercial? Y dijo, ok,
¿qué hace un gerente comercial el día 1? Yo vengo de experiencia, vengo de tecnología. ¿Qué hace un gerente comercial el día 1? Y empezamos yo conocía las cifras. Y segundo, ¿qué hace un gerente comercial el día 1 en una compañía que se está comportando así en términos de su población? Y tema importante, esto no es un mercado que crezca mucho. Es un mercado pequeño, somos pocos jugadores, insisto, pero es un mercado que crece al 2% año. Y nosotros veníamos decreciendo. Y había otros jugadores en la categoría de planes voluntarios, como son los PACs, que ellos crecen. Entonces siempre teníamos la inquietud de qué debemos hacer nosotros para crecer. Y nuevamente, este ingeniero sentado frente a un equipo comercial diciendo, ¿y por dónde arrancamos? Y cuando pensábamos en la charla con Alexis, decíamos, hay una alta conexión entre la metodología que él plantea y la realidad de lo que nos pasó. Primera cosa, yo que aprendí en el mundo de Customer Experience, escucha a sus clientes, escucha a su mercado. Antes de irnos a revisar modelos de compensación, a cambiar, a hacer esquemas comerciales, a mirar, no, oiga, sentémonos a mirar data. Esto que ustedes ven ahí es un cuadro que resume de manera perfecta a lo que nos estábamos enfrentando. Y yo diría que es así. Teníamos un grupo de muy poquitos vendedores, que traen un alto volumen de población y que además esa población que traían tenía un indicador en términos económicos, que es el por 6, importante. Poquitos jugadores que tienen una masa grande de población con un buen indicador que le agregamos otro valor, y es el NPS. Y me voy a ir al final de la tabla. Teníamos un montón de personas, ¿no?, que traían poquita gente, con poquita plata, es decir, planes pequeños, y un NPS muy malo. Y se dan cuenta de una correlación entre el último y el de arriba. Entonces, puntería, ¿no? Primero es entender el negocio. Es un negocio que mejoró la experiencia, empezamos a manejar el tema de retención, pero veíamos el ejercicio de ventas y no levantaba. Y entendiendo los datos dijimos, oiga, hay una correlación. ¿Será? Y de verdad fue, insisto, desde la total ignorancia del proceso comercial. ¿Será que hay una correlación entre los que les vendo, que son muy productivos, con un NPS muy alto, con los que les vendo que tienen un NPS bajito? Y resulta que sí. Hay una correlación directa. Y parte de esto lo que terminó generándonos a nosotros fue por dónde arrancamos, puntería. Porque lo que normalmente uno pensaría es, no, pues fácil, ponga estos a que vendan más, ponga estos a que vendan más, ponga estos a que vendan más, este que está vendiendo mucho, ponga lo que venda más y traiga mucha plata y haga concurso y disparémosle a todo, ¿no? Y es el cuento que yo he hecho, que uno en experiencia no puede disparar con perdigones. El juego no es disparar muchas balas a ver si alguna le pego. El juego es puntería, escoja sus batallas, porque como usted está en la última línea del PIG, usted es gasto. Entonces, cuando usted le llega a su director general, junta, vicepresidente, lo que sea, diciendo, tengo una súper iniciativa, voy a tratar 14 frentes, 37 tácticas, es un proyecto de 8 meses, ¿y qué ROI me va a traer? No, yo creo que vamos a mejorar 2 puntos el NPS, ahí vamos perdiendo los profesionales de CX. Entonces, en términos de puntería, y sí, se acabó y esto es todo lo que teníamos para ustedes. En términos de puntería, pues hicimos un ejercicio con Alexis y dijimos, oiga, el grupo más bajo, que es el grupo 4, donde tengo mucha gente, si yo movilizara el NPS, tengo que pegar un brinco de 17 a 48. Y ahí hay un tema muy importante que Alexis les dijo que tal vez pasó de frente. La conclusión cuando salimos a la estrategia fue dejar de buscar la venta. En esa experiencia comercial, los comerciales buscamos la venta. Es decir, yo miro al comercial, ¿cuántos vendiste? Tenías una meta de 10, trajiste 4, vas al 40. Y los buenos comerciales buscan el proceso. Para llegar a 10, tienes que llamar a 100, esos 100 te van a contestar 50, esos 50 les van a interesar 25. Métete en el proceso, monitorea el proceso. Pero también entendimos otra cosa. El NPS era el proceso. Y nos agarramos del NPS para decir, ok, mi estrategia no va a ser cuántas ventas, mi estrategia va a ser adhiérete al proceso, ya les voy a contar un poquito de eso, pero también mi estrategia va a ser cómo hago para que los vendedores crezcan su NPS. Y así lo declaramos. Nos vamos a concentrar en crecer el NPS, porque hay una correlación directa entre si tengo más NPS, voy a vender más. El NPS lo veíamos de los vendedores. Cuando le vendían a su cliente, le llamábamos al cliente un NPS transaccional famoso y decíamos, oye, ¿cómo evalúas a tu vendedor del 0 al 10? ¿Qué tan dispuesto estarías a recomendárselo a alguien más? Y ese es el NPS que teníamos acá. Entonces, ¿cómo evalúas a tu vendedor?
Vendedores muy bien evaluados vendían mucho. Vendedores mal evaluados vendían bien poquito. Esos datos nos pudieron mostrar, que David ahora va a explicar muy bien, proyectar el caso de negocio. Si yo muevo el NPS en tanto, ¿cuánto dinero gano? Y nos dio puntería. Eso, sobre todo, yo insisto que nos puso una conversación diferente de no disparar con perdigones, porque es que una fuerza comercial tan grande, movilizarla no es fácil. Entonces nos dijimos, ok, vamos a arrancar por acá. Vamos a arrancar por acá. ¿Por qué? Porque están cerca del piso de la más arriba y si se dan cuenta, el brinco en NPS es más cortico, o sea, ya lo están haciendo bien. ¿Y si recuerdan la gráfica de ahorita? Que era por 3 y por 6 en términos de venta, de indicadores monetarios, de plata. Es decir, si yo muevo este grupito que no es tan grande, es un grupo controlado, puedo pivotearlo, puedo hacer un mínimo viable y logro subir su NPS, van a pasar dos cosas. Uno, tengo forma de ir a la administración a decirle, miren lo que implementé, está funcionando, ¿no? Pero también me permite iterar en cortico y darme cuenta si lo que voy a sacar es o no es por ahí. Al final, entendimos que ese era un camino y hicimos un nivel, digamos, adicional a lo que normalmente también solo hacemos. Dijimos, listo, vamos a escuchar a nuestro cliente, pero también empezamos a escuchar al colaborador. Entonces cogimos ese grupo chiquito y le dijimos, ven, ¿tú qué haces para vender? ¿Por qué tienes ese NPS tan alto? Al del 1, ¿no? ¿Se acuerdan? El de mejor rentabilidad, mayor volumen, etcétera. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poco qué estás haciendo. Y encontramos un común denominador en estas 5 cosas, que no me voy a detener a leerlas, pero sobre todo algo muy importante, que para mí fue lo fundamental, está parado en 2 de ellas. Uno, conocimiento a su cliente. Medicina prepagada es un servicio altamente consultivo. Es decir, la medicina prepagada que yo le vendo a Alex no es la misma que le van a vender a David, porque David es papá de María Antonia de 4 años y Alex es papá de una nena de 15. Ya estamos en 2 mundos diferentes, compadre. Usted está estresado por la salida a rumbear con el novio, yo todavía soy papito. Efectivamente. Estamos en 2 mundos diferentes. Por lo tanto, la forma como yo tengo que entender el producto que necesita Alex es muy diferente al mío. Entonces, el primero fue el conocimiento a su cliente. Diagnostique. ¿Cómo vas a diagnosticar? No arranques, y hay alguien en mi equipo que dice vomitando producto. Es un producto que tiene medicina prepagada, con cubrimiento en las principales áreas del país, publicidad política pagada. El cliente no está escuchando eso. Diagnostique. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo es tu familia? ¿En qué ciudad estás? ¿Qué necesitas? ¿Viajas mucho? ¿Viajas poco? Entienda a su cliente. Y lo segundo es todo ese proceso, diría yo, que es la capa. Todo el proceso de seguimiento personalizado, todo el proceso de postventa. Esos 2 componentes fueron para mí las 2 grandes palancas que nos permitieron pararnos del proceso comercial. Y también nos encontramos con lo que no debíamos hacer. Esto es vomitar producto. No les voy a dejar que se detienen. Esto es una conversación real de un asesor nuestro con un cliente. Claramente ese cliente no compró, porque el cliente, yo creo que en la línea 45 ni tenía ni idea. Medicina prepagada es un producto demasiado técnico. Yo hablo de coberturas, periodos de carencia, el cliente no lo entiende. ¿Sí? Yo les quiero contar cómo lo viví yo como consultor. Cuando hicimos ese primer caso de negocio ¿qué hacemos? Cliente oculto, ¿no? Y lo que encontramos. Y preguntar a los colaboradores, a los que vendían bien. Súper, encontramos esto. Y preguntémosle al cliente cómo quiere que le vendamos. Ya que seleccionamos estos métodos, lo que encontramos en el cliente oculto fue una cosa brutal. Como lo que vimos, ¿no? Encontramos unas cosas heavy. Y entonces, cuando esto lo vio el director general, dijo, creo que ya entendí por qué estamos perdiendo población. Y tuvimos una reunión en Cali, y fue una cosa así como de último minuto. Luego, 7 de la mañana, en el hotel donde nos vimos, yo llegué sabiamente temprano, ¿no? Para ver a los directores regionales antes y preguntarles, les hice una sola pregunta. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va el negocio? Uy, no, hermano, eso va difícil. Petro, mucha incertidumbre. En serio, no, es que el país, es que todo lo ponían afuera. Si tú miras hacia afuera, estás soñando. Si miras hacia adentro, despiertas. Lo ponían afuera. Después de que vimos eso, en esa reunión, despertaron.
Y dijeron, el tema está adentro. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr. Tienen que lograr que su organización despierte desde la voz del cliente. Que vean que los temas están adentro. Que vean que hay mucho que hacer. Que se empoderen, que se entusiasmen, que digan, desde aquí podemos lograr grandes cosas. Cuando eso pasó, y Marco Montes, el director general, en esa sesión dijo, bueno, ¿y qué va a hacer cada uno de ustedes? Esa fue la semilla. Porque desde ahí, desde el patrocinio ejecutivo, es que sucede todo lo demás. Pero porque teníamos un caso de negocio. Entonces fue muy elocuente lo que sucedió en esa reunión. Y de ahí tienes todo para ganar esa colaboración que necesitas, que ahora David nos va a contar un poco cómo lo vivieron. Y un factor adicional, y es que había un equipo, o hay un equipo, que sabe de vender. O sea, ellos sabían, ellos vienen haciéndolo hace años, han hecho la curva profesional. Pero también creo que el gran resultado de eso, de esa foto que ustedes ven ahí fue, siempre traíamos equipos que nos dijeran cómo vender. Y nosotros ya sabíamos. Lo que pasa es que nuevamente teníamos un problema de proceso. ¿Por qué les estoy contando? Ustedes dirán, ¿esto cómo lo conecto con mi negocio? ¿No les suena lo mismo por allá, algún problema por allá de operaciones? Sí, es que sabemos que esto aquí siempre pasa en la compañía, pero es que solucionarlo es una galleta. Pero todos sabemos que hay ese problema, ¿no? Es que hay un problema terrible donde los clientes no sé qué, y no se resuelve con tal cosa, pero... Y ese concepto que dice Alexis, miren que hemos dicho, identificar el proceso, ¿no? Analizarlo, tener puntería, pero aquí hubo una cosa maravillosa, el tema de colaboración. Desde dos miradas. Una mirada interna. El proceso comercial se diseñó con el mismo equipo comercial. De hecho, acá hay una colega mía que me acompañó, me la encontré de manera muy agradable hoy. Y ella hizo parte y decíamos, es el proceso comercial de comerciales para comerciales. Porque es que el comercial que sabe hacerlo, el top, el máster, el no, te va a contar a ti cómo hacerlo. Y ¿sabes qué? Además de eso, vi un ejercicio, funcionó, porque lo piloteamos. Entonces cogimos ese grupito que les digo y empezamos a hacer ese proceso, donde lo que hicimos fue de alguna manera colocarle método para algo que ya sabíamos hacer y que ya habíamos hecho en experiencia, en la etapa anterior. Y es, entienda a su cliente, no salga a vomitar producto. Por eso ustedes se dan cuenta, la primera etapa es diagnostique necesidades. Entienda cuál es la necesidad. Y hay un ejercicio muy poderoso que hizo en ese momento el equipo comercial, porque esto, insisto, fue piloteado de comerciales para comerciales con el acompañamiento de Óptimo. Pero al final lo que él hizo fue, como los psicólogos, ¿no? Decirnos las verdades que ya no sabíamos y ayudarnos a encontrar el camino. Pero los mismos comerciales dijeron, es muy importante esto. Y es muy importante también, salió esta herramienta, que es la consultoría especializada en salud. Es decir, usted no le puede vender un producto a un cliente hasta que usted no haya llegado a esta línea. ¿Pero por qué? Porque es que antes de todo eso yo entiendo quién es mi cliente, cómo están sus finanzas, cómo está su familia. Y esto no es otra cosa sino diagnóstico de mis clientes. Es lo mismo que nosotros hacemos en el NPS cuando vamos a responder a un cliente. No omite la respuesta, entiende el contexto de mi cliente. Yo he hecho este cuento siempre. Los clientes nos llamaban a la línea de call center y yo tenía esta tipificación, ¿no? Llamaba a la línea de call center para pagar. Y el cliente me llamaba y me decía, mira, es que quiero hacer el pago, pero resulta que el link me llega a mi correo. El muchacho en automático lo que decía era, sí señor, usted sí lo que tiene que hacer es una actualización de datos. Sí, pero es que yo necesito pagar. Sí, pero para que le llegue el link a su correo, tiene que hacer una actualización de datos. Hagamos una actualización de datos. Hacía la actualización de datos y le decía, listo, y le colgaba. Pues no lo estoy solucionando. El cliente me llamó fue para poder pagar su medicina prepagada. Entonces, ese entender de lo que usted me está diciendo es la misma filosofía para vender. Era exactamente la misma. Y el equipo comercial se encargó de también agregarle varios aspectos del modelo comercial, pero lo importante es que se definió un proceso para que todos lo hiciéramos. Y empezamos a ver esto, una correlación directa entre el NPS y la venta, pero porque nosotros dejamos de buscar esto y empezamos a buscar el NPS. Entonces nuestras conversaciones, el comité de compras, siempre estábamos haciendo una iteración en corto de cómo va el NPS y este grupo cómo está el NPS, subió o bajó el NPS, pero ¿por qué? Vaya, entienda, diagnóstica y devuélvese. Entonces, para mí personalmente fue una oportunidad profesional increíble porque fue hacer una cosa que nunca había hecho,
pero también me llevó a una gran reflexión en términos del poder de lo simple y cómo el mismo modelo que hoy estamos aplicando para mejorar el NPS era lo que estaba ayudando a mejorar el desempeño de ventas. Y esto fue un poco lo que vimos. Pasamos de hecho por aquí fue ese evento de la foto que les mostramos. Pasamos de 5 años donde de manera sistémica decrecíamos población a empezar a hacer esto. Y empezamos con unos saltos chiquitos, ¿no? Ustedes no saben lo que celebramos en este puntico. Porque es que veníamos de años sistémicos de un avión en picada hacia abajo. Este punto fue increíble. Y ahí estábamos incumpliendo el presupuesto como al 70%. Pero fue increíble. Porque fue por primera vez en los últimos 5 años logramos romper la tendencia. Entonces, aquí hicimos algo muy similar a lo que hicimos con el grupo 2, que fue ganar credibilidad. Y esto nos permitió que el resto de los grupos miren el siguiente brinco. Miren ya el siguiente brinco. Creo que este fue el agosto más alto de los últimos 4 años. Pero más allá de la cifra, es la credibilidad que logramos con el equipo. ¿Sí? Quiero ya para terminar una reflexión que va en 4 vías. Lo primero es, tenemos una invitación muy humilde, es debemos cambiar paradigmas. Nosotros necesitamos pararnos desde otro lugar del ring. Yo necesito cambiar que yo no soy un área de experiencia, yo soy un área de negocio. Entonces el equipo directivo de mi área está todo el tiempo pensando cuál va a ser tu PG, el tuyo, el de tu área el otro año. Y tenemos un PG por área, donde tiene que generar ingresos o menor costo, ¿no? Eso se vale. Yo soy un área de negocio, yo le aporto ingreso a la compañía. Y en esa misma vía yo tengo que monetizar experiencias. Yo tengo que entender muy bien que si tengo un cliente de alto valor, tengo que cuidarlo muy bien. Y si tengo un cliente de alto valor, le tengo que garantizar mi promesa de servicio. Pero ojo, es que yo necesito generarle ingresos a la compañía, porque eso además me cambia la conversación con el director general, porque yo me vuelvo una fuente de ingreso, no una fuente de gasto. Esta es muy chévere. Siempre nos quejamos que quisiera tener más presupuesto. Pues me genero mi propio presupuesto. Empezamos a entender que si yo soy más eficiente, me quedan unos recursos y con esos recursos hago cierre de ciclo corto. Si me quedan menos llamadas en el call center porque reduje el rellamado, con esos agentes de call center hago campañas de fidelización y con la fidelización le devuelvo a la organización diciéndole, mira, aquí está su ROI de lo que me invirtió. Yo tengo la capacidad de hacerlo. Y por último, la mirada organizacional. Tenemos que trabajar con nuestros equipos de Customer Experience en entender la dinámica de negocio. Mis conversaciones pasaron de ser NPS a hablar de churn, ingreso, costo promedio de venta. El de operaciones ahora dice, ay, no, es que en el proyecto del ROI estamos lejos, nos habíamos propuesto un ROI del 300%, estamos lejos. Hay que cambiar la conversación, porque es la única forma en la que nosotros al final generamos altísimo valor para la compañía y nos volvemos muy relevantes. Quiero agradecerles pues, a todos por la atención, la generosidad, al gremio por invitarnos y los dejo con Alexis para un cierre. Súper, pues muy breve. Queremos ayudarlos todo lo posible a que den el salto. Entonces, métanse acá. Hay tres recursos importantes ahora, pero vamos a seguir subiendo recursos. Métanse acá, los pueden descargar. Esto es gratis para los asistentes al congreso. Tomen una foto o algo y descárguenlos. Verán que hay buenos datos, hay buenos tips, hay buen caminito para irlo haciendo. Ustedes son los indicados. Cada uno de los que está acá, den el salto. Conéctense mucho con el negocio y háganlo divertido. Transformen su desempeño profesional. Vívanlo desde ahí. Jueguen desde las fortalezas. Eso es lo mejor que pueden hacer. Piensen en lo que están haciendo bien, cómo lo hacen mejor y desde ahí ganar muchas batallas. Muchas gracias por el tiempo.